cuídame, protégeme, con tu sabiduría. Cuida a su padre y a su madre. cuida a mis padres y padres. Te damos gracias por ese día. Amén. Ese es el Salmo 3. La palabra de Dios se leerá en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Silencio, por favor, los niños. ¿Lo sabes? Párense y presten atención. Video. Ya lo encontré esa. Salmo. Escuchen, porque ustedes no saben leer. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callo me infundarán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vayan, no sé. Eso. Sí, diputado. Yo que le llamo al candidato. No es que llama a ella. Ya ahora vamos a aprender el Salmo 23. Déjame. Tú lo estás quitando. No sé, Mira. Ven. Son 20. Ah, sí. Tú sabes más que yo. Pero eso no es Salmo. Ese es Proverbio. Ese es Salmo. No, vas a sentar la vaina. Dios me está cuidando para todas esas cosas. Ustedes saben, ustedes no saben. Vamos, dándote a Lea. No saben quitar para allá, Lea. Você. 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 Ese. Ahí. ¿Cómo ella se llama? Maya, mira, estate quieta. Vamos. Mira, ¿tú sabes leer? Una pregunta. No sabe leer ni Ay, se Siéntense. quitó Alicia. Deja eso que tú no sabes leer, muchacho. se Ya, déjalo así, siéntense. Gracias, tu bolo que está ahora. Ano papá, le Sí, déjate bañar en el trabajo. Siéntate, Eliana. Ven, Vamos a aprender el Salmo 23. Y luego, Vamos a leer el Salmo 30. Salmo 30. vamos a cantar una canción antes de empezar. Ustedes saben la canción que dice: mi Dios es bueno. Alabaré. Entonces, no, olvídense.
Esta niña, si ustedes vienen aquí es para cantar y aprender, no quedarse de brazos cruzados. ¿Entendieron? Ustedes no pueden decir que está así. No. ¡Ay, viene nosotros! Eliana. Vamos a aprender. Uno de Vamos a empezar. Siguiendo, presta mi atención, vamos a empezar a aprender. Siguiendo lo que estábamos sobre la obediencia, que mira, siguiendo lo que estábamos sobre la obediencia, que Eliana, Lele, ¿por qué no? Sí, Leliana y Lele aprendieron que es obedecer, ¿no verdad? Y Eliana, ¿tú me puedes decir de nuevo qué significa obedecer? ¿Tú no me puedes decir, Eliana? Párate, dígalo. Que tú tienes nuevo compañero y no sabes. Escuchen a Eliana que ya le voy a decir qué significa la obediencia. ¿Oíste? Habla, mami. Escuchen a Eliana. Ella le va a decir qué significa la obediencia. Habla, Eliana. Aparte de obedecer a su mamá y a su papá, ¿qué significa la obediencia? Sí, Sí, está bien. No portarse mal y sí, muy bien, me alegra que usted lo sepa. Usted tiene que ir a fregar. Usted tiene que ir a fregar. Ella no quiere fregar. Oh, me dijeron, Eliana, que tú no obedeces, Eliana. Sí. Eliana, tú no obedeces. Cuando Chino le diga. Oh, Eliana no obedece. Entonces, Eliana, ¿qué tú estás esperando para empezar a obedecer? Ella no quiere la comida. Si tú no obedeces, yo te voy a estar guapo contigo. Oíste. Yo espero que el próximo sábado tenga buena noticia conmigo. Ven aquí, chico. Ahora, Yonairi. ¿Tú sabes qué significa la obediencia, Yonairi? Yonairi, ¿tú sabes qué significa la obediencia? ¿Qué significa si tu mamá te dice, Yonairi, búscame un vaso? ¡Ey! ¡Niña! ¿Qué significa cuando tu mamá te dice, búscame un vaso? Te lo voy a buscar. Tú no la vas a buscar cuando ella te mata. Entonces, eso significa obedecer. Ella va a llorar, ella no quiere estar ahí. Pon arriba de eso. ¿Ves? ¿Qué significa obedecer? ¿Tú lo sabes? Obedecer significa que cuando su mamá te mande a un lugar, no pagar. ¿Oíste? Dime sí con la labia, como yo estoy hablando. No muevas la cabeza, dime sí. O sea, no me gusta eso conmigo, pero bueno, tú vienes aquí es aprender. O si no, no le das más que no vas a comer. Dime sí con la boca, Lucía.
Vete para tu mamá. Te van a la bolsa. Dile a tu mamá que se vaya. Vamos en la página 4 de Pedro, de primero de Pedro. Me preparé para preparé ese 4 de Pedro. Eliana y todo lo que está mirando para allá, mírenme aquí que estamos aprendiendo aquí. Jonay, Eliana, préstame atención. Yo creo que ustedes escuchen perfectamente lo que yo estoy diciendo porque le voy a hacer preguntas. Yo estoy con Chelo y estoy mirando. ¿Oyeron? Escuchan muy bien Lele y Eliana. Oíste, mi amor, lo escuchan muy bien porque tú ¿Tú viniste para qué tú viniste? ¿Para hablar o para quedarte mirando a la gente? Yo no te escucho. Yo no te escucho. Sí o no. Yo no te escucho, Lucía. Dile a tu mamá que no te vaya a hablar. Hasta que tú no hables con Oh, Lucía. Vamos. Lucía. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Por tanto, ya que Cristo sufrió, No yo quiere hablar. espero. Silencio y escuche. Ya. Por tanto, ya que Cristo sufrió, yo espero que ustedes. Eliana, sí. Tú te vas a parar conmigo para que tú aprendas porque tú no Yo espero que tú estés bien y yo espero que tú estés muy bien. Por tanto, ya que Cristo sufrió, yo espero que ustedes estén dispuestos a sufrir también. Eso significa que Cristo sufrió mucho por nosotros. ¿Entienden? En todos los ámbitos. Entonces, nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir en cualquier ámbito. ¿Entienden? Porque a veces no va a haber comida para comer, a veces nos vamos a enfermar, a veces algo que queremos no lo vamos a poder lograr y eso tal vez es un sufrimiento para nosotros. ¿Entienden? ¿Entienden qué significa que Cristo sufrió por nosotros y nosotros también deberíamos sufrir por Él? ¿Entienden? ¿Entendiste cómo se llama? Maya. Mayla, ¿tú entendiste? Párate y dime qué tú entendiste. ¿Por qué? No sé, dímelo, David. ¿Quién es esta? Ya bueno. ¿Ya entendieron? Mayra, párate y dime qué entendiste. Ya que Mayla, dale. Párate, Mayla. Oye, ven, Lucía. Mayla, párate y dime. ¿Qué significa que Cristo sufrió por nosotros y nosotros también deberíamos estar dispuestos a sufrir? Dímelo, párate y díselo a tu compañero. Díselo. Habla. A Lucía pasa vergüenza que tú sigas iniciando. No, mira, si ustedes vinieron aquí es para aprender y hablar. Ustedes no pueden venir aquí nomás acá, ¿sí? Y molestando. Daniel, bota eso, Silencio, silencio. nadie le dio.
Ahora tú eres tú. Ahora Quédate aquí. Habla, Mayla, que estamos esperando. Entonces el baño ahora. Thriller, si tú sabes. Siempre. Si ustedes no saben algo, díganme que yo les enseño. Pero vamos a seguir. Por tanto, ya que Cristo sufrió, yo espero que ustedes estén dispuestos a sufrir también. Porque Él ha sufrido, ha terminado con el pecado. Por eso, vivan el resto de su vida sin dejarse controlar por sus malos deseos. ¿Ustedes saben qué significan malos deseos? ¿Qué es para ti hacer algo malo? ¿Tú no sabes qué es para ti hacer algo malo? ¿Eh? ¿Qué tú vas a hacer malo? Yo ahí. Mira, si tú sabes la que siempre lo mismo te llorando. ¿Qué es para ti hacer algo malo? no la hizo. Yo no dije que es para ti hacer algo malo. Ustedes vieron que yo no hice y habla. Yo no dije hacer algo malo. Por ejemplo, que para mí qué significa hacer algo malo. Yo sé que tú no haces. Dime, Yolanda. Tú sí sabes, mi amor. Yo no dime que es para ti hacer algo malo. Ellos no. Dime, yo amor. ¿Tú no sabes qué significa hacer algo malo? Hacer algo malo es como darle golpe a tu compañero sin razón. Porque le va a doler. Oíste, yo no. Sí, pero se mandó, no deben pelear con Peito, yo no, su hermana, Fernanda, Eliana te dio un claro ejemplo de que es una ciudad humana. ¿Entendiste? Siéntate. ¿Y los niños que se sientan allí? Mira uno allí. Siéntese en su lugar. ¿Cómo se llama el elemento? Nadie ve eso, pirata. Vaya, yo pirata yo. Que debemos de dejar de hacer cosas malas. Ustedes saben que están haciendo malo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no están en sus asientos y deberían estar en sus asientos y es algo malo. Eso no le agrada a Dios, la desobediencia. Le dicen que hagan silencio y que ustedes siguen hablando, es algo malo. Lucía le dice que hable y ella no habla, es algo malo, Lucía. Porque tú puedes hablar, y si por ejemplo tú hablas, si va a gustar Lucía, si va a gustar no hablar nunca, entonces ¿por qué tú no hablas? ¿Y cómo tú vas a aprender a hablar? Sofía.
Maya. Ella. Sexo. Tranquila. Ya entendieron qué significa hacer algo malo, Lele. Claro, papá se puede. ¿Entendiste qué significa hacer algo malo? Tú sabes que si yo estoy hablando contigo, tú no puedes prestarle atención a otra cosa porque es algo malo. ¿Entiendes? Tú lo sabes, ¿no verdad? Amigo, por eso, vivan el resto de su vida sin dejarse controlar por sus malos deseos y obedeciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Ustedes saben qué significa obedecer la voluntad de Dios? No saben. Obedecer la voluntad de Dios es lo que yo les enseñé, obedecer. ¿Ustedes saben qué obedecer? Entonces, ustedes tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Yeah, Yo fui. Luciano, una pizza de enseñarle a leer para que me así yo escribo en la pizza de bueno, entonces yo lo ven las cosas vocal. Pues ya es tiempo de que dejen de comportarse como los que no creen. Antes, ustedes deben de dejar de comportarse mal. Mira, Tania, ella no habla, no puede responder, pero cuando está Eliana, ya. Ella está hablando y lo quiere hablar. Vean, Celia. ¿Tú sabes Celia? Ya, préstenme atención todo. Entonces, esa es la última lectura que voy a hacer para que aprendan. ¿Entendieron? ¿Ustedes saben qué significa A? ¿Cuál es la vocal A? Abecedario. La vocal. Las vocales. ¿Ustedes saben las vocales? ¿Y el abecedario? No.
Vamos a pasar a algunos de ustedes a cantar. ¿Quieren cantar?